Bienvenidos a Cardom Digital, Diálogos Cardom. Estamos en el plató de estrategias de inversión en la Bolsa de Madrid y hoy tengo una visita muy esperada, Mariló Sánchez, que sabe mucho más que yo de esto de entrevistar a gente. Así que va a ser una entrevista de un entrevistador y no sé qué tal va a salir. Mariló, bienvenida. Muchas gracias. Me gustaría que empezaras contando algo de tu historia en la época inicial. Es decir, tú creo que inventaste algo que en aquel entonces no existía, que era, yo creo, que el asesoramiento financiero en gran escala. ¿Por qué no cuentas un poco tu experiencia y el año, sobre todo? Sí, bueno, lo primero, Rodolfo, gracias por invitarme a tus diálogos de Cardom, que son espectaculares, tenía muchas ganas de estar aquí, y es cierto que es raro, siempre te entrevisto yo, con lo cual este momento para mí es súper especial y muy agradecida. Pues efectivamente, empecé emprendiendo hace pues ya más de 25 años. ¿Tenías 15? Más o menos, más o menos. Que se dice pronto, ya son años y años, pues bueno, construyendo mis propios sueños o tratando de sacarlos adelante, y en aquella época decidí crear un banco, así, con 20 y pocos años. Y efectivamente, te hablo del 95, 96, yo descubrí el concepto. En un viaje a Estados Unidos, tratando de aprender un poquito de inglés, descubrí el concepto del broker americano, del broker financiero americano, y yo llegué diciendo, pero ¿esto por qué no está en España, ¿no? Allí pues mis compañeros, mi roommate, pues iban a su broker si se querían comprar un coche, si querían acceder a una casa o a un seguro, ¿no? Dije, bueno, ¿esto por qué no existe? ¿Por qué en España tenemos que ir a un banco, a otro banco y a otro banco? Y después de una trayectoria muy corta en banca, donde fui la directora de banca más joven de España, directora de zona incluso, dije, yo lo de trabajar por cuenta ajena, me parece que no he nacido en esta vida para trabajar por cuenta ajena, y decidí, bueno, pues voy a crear un banco de bancos, ¿no? Aquel brokeraje financiero que yo había visto un año antes, año y medio antes en Estados Unidos, decidí crearlo. Y claro, yo en aquella época pues no tenía dinero, no tenía socios, no se enseñaba emprendimiento como se enseña ahora y como después estos años pues he intentado también, ya sabes que llevo los últimos 15, 16 años tratando de enseñar de emprendimiento, creando programas formativos dirigidos a emprendedores, porque yo después de estudiar 3 carreras, 4 máster universitarios, pues al final acabé cometiendo muchos errores empresariales o repitiendo errores empresariales que había visto, que había vivido mi padre, que no tenía estudios universitarios, por ejemplo, o tantos padres del mundo, ¿no? Pero bueno, es que me paso de una historia a otra. Decidí crear aquel banco de bancos, como te digo, sin dinero, sin socios, sin saber cómo emprender desde pues una gran empresa desde cero. Empezó todo vendiendo mi coche, que era lo único que tenía en aquel momento para crear la primera oficina. Eso sí, monté una oficina, Rodolfo, que hasta el Banco Zaragozano de la época me puso un cajero en la puerta, entraban los extranjeros pensando que aquello era un banco, pero yo creé lo que se llamó la oferta multibanca. Era un banco de bancos, conseguí acuerdos con las 85 entidades bancarias de la época, tenía más de 600 productos bancarios distintos, financieros distintos, más de 5.000 fondos de inversión, miles de productos de ahorro, de inversión, y fui cogiendo lo mejor de cada banco y fui creando una metodología específica para que cualquier cliente que necesitara un producto de activo o de pasivo, financiación o inversión, pudiera encontrar en aquella oferta multibanca, en aquel banco de bancos, lo más adaptado y lo más adecuado a su situación y a sus necesidades. Y aquello que empezó vendiendo mi coche sin socios, sin grandes capitales de dinero, pues acabó siendo una empresa con más de 200 empleados,
ciento y pico oficinas en España, conseguí franquiciar el concepto, cuando tampoco existía el modelo de franquicia en el año 99, 2000, no y menos existía. Financiera. Y menos financiera, efectivamente. No existía esa cultura de franquicias de servicios, pues creé toda la metodología de servicios, las primeras franquicias financieras de oferta multibanca y bueno, el ministro de Industria en el 2004-2005 me entregaba el premio a la mejor franquicia del año en España, en mi primer año de franquiciadora, después de varias pruebas. Bueno, y aquello fue creciendo y lo llevé a varios países. Sí, me fui a Portugal, luego a México y bueno, estábamos incluso a punto ya de salir al mercado alternativo bursátil. Un fondo de inversión suizo había valorado la empresa en 2007 pues bueno, en más de 30 millones de euros de la época, entraban con una gran aportación. Aquello iba a ser el salto definitivo y llegó 2008. Y todo se fue a hacer puñetas. Y todo se fue a hacer puñetas. Todo se fue a hacer puñetas, pero además literal, o sea, y además muy inesperado, porque yo recuerdo pues entrevistas mías en aquel momento en Expansión, en diarios financieros, contando que venía algo muy gordo, pero que a los que lo habíamos hecho bien no nos iba a afectar. Afectó a todo el mundo. Afectó a todo el mundo, pero sobre todo, claro, yo estaba en pleno meollo del boom financiero. En 24 horas, absolutamente, me quedé sin producto para vender, con cientos de empleados, con cientos de oficinas, con cientos de responsabilidades, en aquella época en la que además entraban los bancos por la puerta y firma un preconcedido, y aquello iba creciendo, pero bueno, yo invertía en crecimiento, y en 24 horas, vamos, de la noche a la mañana, sin producto para vender, con esa responsabilidad a las espaldas de tantos empleos, de tanta gente que había apostado por ti, y eso es lo que se acaba convirtiendo en mi gran máster, en mi gran aprendizaje, y lo que me llevó después a crear los primeros programas de formación empresarial, de mentoría para emprendedores, pues por eso, ¿no? Porque ya me lo has escuchado, ¿no? Después de 3 carreras, 4 másters, acabas haciendo los mismos errores y cometiendo, pues bueno, aprendiendo de los errores, ¿no? Una cosa que me llama la atención, tú eras, como acabas de explicar, la directora más joven de una oficina bancaria, es decir, tenías una carrera en banca fenomenal. ¿Qué es lo que te hace desistir y decir, me monto por mi cuenta? ¿Qué es lo que rompe ese de decir, oye, tengo una carrera asegurada, en banca voy a ir al no va más y sin embargo empiezo de cero algo mío? En mi caso puede resultar, no sé cómo puede sonar, pero es absoluta incapacidad para trabajar por cuenta ajena, para trabajar para otros, yo creo que los que somos emprendedores de nacimiento, de raza, tenemos ese gen, todos lo tenemos, todos tenemos el gen emprendedor, lo que pasa es que nos lo acaban estirpando ahí por el camino, pero los que lo tenemos tan marcado y tan fuerte, o sea, para mí era imposible trabajar dando demasiadas explicaciones, y luego tienes que dar explicaciones a todo el mundo, a los clientes, al mercado, empleados, o sea, eso no cambia, pero yo quizá necesito hacer las cosas a mi manera, o quizá este gen emprendedor es más fuerte que todo lo demás, y no me importaba aquella carrera, para mí no era importante, quería hacer una carrera para mí y quería poder aportar y hacer carrera para mis empleados, para mi equipo, para mucha gente. Pero renuncias a mucho. Renuncio a mucho. En un momento dado estás en un puesto muy bueno, con una carrera por delante fenomenal, con un fin de mes en el que te pagan un sueldazo. ¿Cómo le dices a la gente que está en esa situación, tú también puedes emprender? Bueno, primero tienes que tener un entorno, o sea, tienes que superar como distintas fases y distintas barreras, ¿no? Por ejemplo, evidentemente, mi padre casi infarta en la época, porque claro, fue un empresario, un emprendedor, lo pasó mal, feliz de que su hija estuviera haciendo una carrera así tan joven, o sea, ¿qué vas a hacer? Pero bueno,
tienes que superar ese entorno cercano que muchas veces es la gente que más nos quiere, pero es el entorno más tóxico que tenemos si queremos crecer empresarialmente. Tienes que tener unas convicciones muy fuertes de que realmente lo que quieres es crear tu propio banco. O sea, es que yo decía, yo puedo hacer mejor las cosas que en este banco se hacen, yo puedo cambiar el mundo. Es una sensación de que querer cambiar cosas en el mundo, de que lo establecido no está bien, quieres cambiar y desde dentro no puedes o tienes límites, ¿no?, a poder cambiarlo. Entonces dices, pues voy a tratar de cambiarlo. Yo, claro, pero tienes 20 y tantos años o 30 y tantos o 40, da exactamente igual, ¿no? Pero yo creo que es esa fuerza de querer cambiar las cosas, querer dejar un legado propio. Yo creo que, o sea, que la pasión es una parte importantísima del cambio, ¿no? Yo creo que cuando llegan todos los palos, porque, bueno, en mi caso fue un aprendizaje y un crecimiento personal antes que el profesional. Cuando llegan los palos, porque llegan, es decir, emprender no es fácil, es maravilloso, pero no es fácil, hay que decirlo, y menos en España, no nos lo ponen sencillo. Si no tienes esta fuerza y estas ganas de cambiar el mundo, de transformar un poquito, de dejar ese legado, lo dejas por el camino. De ahí esa tasa de fracaso. Oye, una pregunta que se me ocurre, estás hablando del 95, ¿qué tal la tecnología? ¿Utilizasteis tecnología? ¿No teníais tecnología? Porque en el 95 no era tan obvio como hoy decir, oye, ahora tenemos miles de aplicaciones, pero en aquel entonces, ¿qué hicisteis tecnológicamente? Bueno, te hablo, sí, esto era el 96, yo llego de Estados Unidos en el 96 y claro, yo me acuerdo, esta es buena, yo me acuerdo de llegar aquí a España contando aquella Navidad del 96-97, contando en mi entorno. Allí hay una cosa con la que puedes comunicarte con tu ordenador con cualquier persona del mundo. Así contaba yo lo que era el Internet. Correo electrónico y lo que era Internet, que empezaba, o sea, había una cosa allí, o sea, era como súper novedoso. Sí es cierto que ahora ya sabes que estamos ya empezando a emitir nuestro programa desde Estados Unidos, desde Miami, ya, o sea, y estuve la semana pasada en una feria de franchising en Miami y ya te das cuenta que no hay diferencias, que ya no, o sea, pero en aquella época todo lo que veíamos allí, todo lo que pasaba en Estados Unidos era como súper espectacular, innovador y llegábamos aquí con ganas de implantarlo, implementarlo, pero yo me acuerdo que sobre todo, bueno, claro, en el banco a que yo iba a pilas teníamos correo electrónico, pero los sistemas internos de banca con los que nos comunicábamos, ¿no? Pero sí que recuerdo cuando tuve que, ya como franquiciadora, tuve que crear un sistema de información para la red de franquicias. Y me acuerdo que ONO, el ONO de la época, nos puso unos servidores que ocupaban, pues bueno, pues como este plató, pues para tener a todas las oficinas de España y de fuera de España conectadas, y una especie de carpetas donde íbamos guardando todos los materiales, las formaciones, la comunicación con las entidades, con las sucursales, pues bueno, en carpetas que aquel proveedor tecnológico nos creó y gracias a aquellos servidores. Pero claro, todo a pedales. Volvamos al mundo de hoy. Tú, en tu labor muy demostrada de promover el emprendimiento, has estado como animadora de muchos eventos en España. ¿Qué aportan esos eventos realmente al ecosistema emprendedor? Bueno, sí, yo creo que al final el ecosistema del emprendimiento y todo lo que está pasando en torno al emprendimiento es importante, es decir, tiene que haber eventos como los que ya conocemos que fomenten esta cultura emprendedora, nos conecten con la inversión, podamos demostrar que hay casos de éxito y que la gente puede conseguirlo, que es normalmente lo que suele haber en este tipo de eventos. Pero realmente yo creo que tenemos un gran reto y una gran responsabilidad los que nos dedicamos, pues bueno, los que estamos dentro del ecosistema en general y formamos parte, somos agentes de cualquier manera, los medios de comunicación, inversores, los propios startups, emprendedores, tenemos el reto de que el emprendimiento y lo que aporta el emprendimiento al tejido empresarial, a la economía, a la sociedad y al mundo, traspase
y salga de los propios eventos, de la propia burbuja del ecosistema emprendedor y llegue realmente a las familias, a las casas, a la sociedad, solo cuando... ¿A las empresas? A las empresas. Es verdad, es que esto pasa, parece que... O sea, hablas con empresarios y siguen pensando que el emprendedor es el muchacho del chaval de la 18 años que sale de la universidad, que inventa no sé qué, o que está en un garaje, tal. O sea, yo creo que lo peor que tiene el emprendimiento es que se llama emprendimiento. O sea, y la palabra es tan confusa y o sea, ha sido como un cajón desastre, y tenemos esa responsabilidad de concienciar sobre lo que el emprendimiento innovador realmente aporta a la humanidad, cómo las ideas de los emprendedores transforman cada situación, transforman y al final pues el mundo, ¿no? Yo siempre empiezo mis programas de radio y tele diciendo justamente eso, ¿no? Que el emprendimiento y la innovación es lo único que puede transformar una economía, un país, una sociedad y la humanidad entera, ¿no? ¿Cómo llegas a la idea de crear primero un programa de radio y luego uno de televisión? Bueno, yo creo que la vida tiene sus propios planes para nosotros, eso para empezar. Pues hace 7 años, bueno, algo más, no llegará a 8, me estaban entrevistando a mí, como hoy, en un estudio de radio, y estaba contando un poquito pues mi historia, ¿no? Cómo había empezado todo, hablando un poco de mi empresa, esto, y cuando salí me pidieron, oye, nos encanta cómo comunicas, nos encanta, jamás me lo había planteado, yo soy economista, o sea, financiera, nunca me había planteado estar en los medios de comunicación. Pero bueno, yo creo que al final, cuando vives algo tanto como lo vivo yo, se transmite por todas las partes, mis manos, mis ojos, mi cara, y eso pues parece ser que llega a la gente. Entonces me pidieron hacer un programa de radio, yo estaba muerta de miedo, y digo, yo no sé nada de radio, no sé nada de estos medios, no te preocupes, esto es muy sencillo. Dije, bueno, si hago un programa de radio, en ese momento, que sea igual que cuando hice el programa de formación que a mí me faltó por el camino, pues si hago un programa de radio que sea el que a mí me gustaría escuchar como emprendedora, como empresaria, algo que no haya en el mercado. Y así creé Negocios de Carne y Hueso, sin saber lo que era una escaleta y sin saber nada absolutamente de la industria y del mercado, y Negocios de Carne y Hueso se acaba convirtiendo en poquísimo tiempo en líder de audiencia, en un referente en el ecosistema emprendedor, startup, inversores. Nos siguen, está entre los 5 podcasts más escuchados en habla hispana, y 2 de ellos se emiten desde Silicon Valley, con lo cual ya hemos conseguido que tenga esa repercusión. Pero yo creo que el éxito, Rodolfo, es justamente eso, ¿no? Que no lo hacía un periodista, sino que lo hacía alguien que había vivido en primera persona pues partir de cero, el éxito, el fracaso, el miedo, la incertidumbre, el cambio. Tener que pagar sueldos a fin de mes. O sea, yo aún tengo muchas veces el síndrome del día 1, que yo lo llamo. Yo no sé si eso existirá, pero si no, yo ya lo bauticé. El síndrome del día 1 empieza empieza el día 3 de cada mes. Y es que, bueno, pues tú sufres todos los meses por pagar las nóminas al equipo, como tú siempre cobrando el último, si llega, tal. Pero claro, respiras un día cuando has pagado a todo el mundo el día 1, el día 2 dices, venga, bien, tenemos un mes por delante, pero el día 3 ya empiezas a no dormir, a vivir cómo vas a pagar de nuevo, y entonces solo empiezas a trabajar pensando en cómo vas a pagar todo aquello. Pues muchos años después, sin tener aquella carga sobre tantos empleados y sobre... Bueno, y ya gestionas tu cabeza de otra manera, pero yo seguía despertándome sin dormir, y bueno, ya un mes sigue pasando, los días 28, los días 25, los días 30... Que hay que pagar. Que hay que pagar, y de repente te despiertas. Sí, es muy duro cuando realmente pues te importan las personas y estás trabajando pues para hacer... ya no solo cumplir tus sueños, sino también los sueños de tantas personas alrededor que han apostado por sumarse a tu proyecto. Es muy duro encontrar financiación, es muy duro, pues bueno, es duro todo, es duro salir ahí. Y una cosa, ¿cómo te has planteado el salto del charco que me contabas el otro día? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo Negocios de Carne y Hueso al otro lado del charco?
Bueno, pues sabes que la aventura de la radio de Negocios de Carne y Hueso acabó en televisión, el programa se convierte también, estamos emitiendo pues, a través de Movistar Televisión y sobre todo, bueno, llegamos a través de YouTube a muchísimas plataformas digitales, pero había que dar un pasito más. Yo creo que crear ese puente que una los ecosistemas y los tejidos empresariales, pero sobre todo los ecosistemas emprendedores de España, de Europa, con Estados Unidos y Latinoamérica. Fue algo como muy, no sé, incluso inesperado la toma de decisión. Yo sabía que tenía que dar un paso más, sabía que de alguna manera tenía que unir aquello. Yo creo que España, sinceramente, necesita ahora mismo un chute nuevo de inspiración, sobre todo pensando en cómo podemos crecer, en cómo podemos expandir nuestros negocios. Bueno, al final hay ciertos techos en España que es difícil también de superar. Y yo quería que Negocios de Carne y Hueso siguiera siendo pues ese chute de inspiración, ese puente que une pues la gente que quiere soñar aquí y que quiere soñar allí. Entonces, bueno, pues hace 3 meses decidí, vamos a lanzar Negocios de Carne y Hueso en radio y televisión desde Miami, vamos a emitir desde allí, pero sobre todo también consiguiendo crear ese puente para llegar a toda Latinoamérica, o sea, Madrid es una ciudad que está en el foco, Madrid está de moda, es muy aspiracional también para Latinoamérica. Entonces, había que crear ese puente y ya sabes, emprendedora así, decidí hacerlo, decidí crearlo. Una recomendación es que empecemos, que yo también digo Latinoamérica, a llamarle Hispanoamérica. Porque hay una cosa muy curiosa, yo estoy viendo ahora una serie de historiadores mexicanos que están explicando la verdadera conquista de México, no la que nos han contado los yanquis. Y es curioso, pero una de las cosas que dice que me parece muy interesante es: cuando maldices España y lo haces en español, ¿qué haces? Te estás tirando a ti mismo porquería. Yo creo que tenemos que aprender a llamarle Hispanoamérica, tenemos que tener esa sensación de que nosotros creamos universidades. Hicimos la primera gramática del mundo, fue la española, y la segunda fue el náhuatl, que la hicieron en México. Es decir, hemos creado una cultura desde España, que no la han creado nunca los ámbitos anglosajones, y nos merecemos que sea Hispanoamérica. Totalmente. Y si todo el mundo se llama español, Latinoamérica, ¿por qué? Nadie habla latín. Es verdad. Qué interesante. Y no es yo comito el mismo error, sí. Pero yo creo que hay que empezar a decir Hispanoamérica. Pues te agradezco además que sembremos también y pongamos ese punto. Yo, fíjate, empecé a decirlo, no sé qué te parece, Iberoamérica. Bueno, eso es igual, parecido, ¿no? Sí, parecido. Hispanoamérica, Iberoamérica. He empezado a escribir en lugar de Latinoamérica, Iberoamérica, por ese mismo, porque al final, bueno, cuando hablamos de Iberoamérica o Hispanoamérica es que estamos refiriéndonos ya no solo a la gente de América del Sur, sino a todo el hispanohablante de Estados Unidos y América del Norte. Y ahí es que el mercado es infinito. De hecho, bueno, infinito no, pero es inmenso, es brutal, y yo creo que hay que estar mirando al mercado iberoamericano. Que es el miedo que tienen los anglosajones. O sea, si nosotros creamos un mercado iberoamericano, realmente competimos a nivel mundial, y eso es lo que no quieren que hagamos. Y por eso están sembrando siempre discordia entre los pueblos de Latinoamérica. Mira, Iberoamérica. O sea, automáticamente nos sale en Latinoamérica, que no sirve para nada, es Iberoamérica o Hispanoamérica. Pues desde aquí hacemos ya llamamiento, tú y yo ya empezamos a decir Iberoamérica, Hispanoamérica en todas partes, pero de momento ya este programa ya, Rodolfo, tus diálogos, nuestros diálogos, ya lo van a ver a través de Negocios de Carne y Hueso. Ya tenemos un acuerdo, ya estamos emitiendo en más de 400 canales de televisión en Iberoamérica. En estos meses he estado negociando esa
ese acuerdo, les encanta nuestro contenido, todo lo que llevamos haciendo estos 7 años y pico. Ya estamos emitiendo, ya emitimos hace 2 semanas el primer programa de radio en directo desde Miami, en los estudios de allí, conectados desde los estudios de aquí, en Radio Intereconomía, que es donde ahora mismo se emite mi programa de radio. Pero bueno, que ya nos están viendo, ojo, ya llegamos a 100 millones de hogares. Hemos conseguido ese gran logro. ¿Cuándo se empieza? ¿Ya se ha empezado? ¿Ha empezado? Ya se ha empezado, sí, este mismo mes de octubre, esta semana, la semana pasada, que justo estaba yo allí terminando de ultimar todo, ya estamos emitiendo, solo que va en diferido, este programa lo verán el mes que viene, pero bueno, ya nos están viendo, ya nos están siguiendo y el reto, como te digo, es seguir conectando esos ecosistemas, esos sueños a este lado, al otro del charco y ser ese puente que lo una todo. Y ya para terminar, que creo que es muy interesante todo lo que hemos venido hablando, Mariló, ¿qué te parece el tema de patrocinios? ¿Cómo funciona en España? ¿Funciona bien, mal, regular? Y sobre todo, ¿qué has descubierto ahora en Miami? ¿Es más sencillo, es más fácil? ¿Tienes mejor visión? ¿Cómo lo ves? Bueno, era una industria que yo no había trabajado, era un mercado que era desconocido para mí hasta hace 2-3 años, pero sí es cierto que la gente tiene necesidad de contar lo que hace y de hacerlo de una manera distinta, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces también de ofrecer formatos donde la gente pueda dar visibilidad y dar difusión a sus iniciativas y no sea la típica cuña, el típico anuncio. Hay muchas más posibilidades, pero yo creo que seguimos teniendo ahí un reto. Desde luego Negocios de Carne y Hueso está abierto a que todo el mundo pueda tener visibilidad ahora en toda Iberoamérica y tener esa presencia, pero sí que tenemos un reto. Yo creo que el tema de la comunicación sigue siendo, o de la difusión, sigue siendo muy estandarizado, la gente sigue haciendo las mismas cosas, sigue queriendo estar de la misma manera y sobre todo nunca incluye partidas suficientes de inversión en sus planes de negocio para esa parte de la difusión. Es decir, nos pasa con las startups y los emprendedores. Vale que cuando empiezan parece que no, evidentemente no tienen mucho dinero, bla, 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 pero cuando cierran la primera ronda tampoco ponen en su plan de negocio una partida para posicionar su marca, para posicionar su empresa. Entonces eso hace que todo sea mucho más difícil. Pero en Estados Unidos lo viven de otra manera. ¿No crees de todas maneras que eso también tiene mucho que ver con el tipo de inversor? Que los inversores en España entienden menos el concepto de difusión, de generación de marca, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, yo creo que si los inversores empiezan a trasladar la importancia de que esa marca, esa persona, ese proyecto sea conocido, los emprendedores empezarán a incluirlo porque les están obligando de alguna manera. Pero tendríamos que estar concienciando, a veces es como, oye, es que está haciendo visibilidad, tienes que pagar por ello, tienes que incluirlo en tus planes, y es que es la pescadilla que se muerde la cola. El inversor que va a invertir en ti quiere verte posicionado. ¿Dónde te encuentra? Pues invierte primero en esto porque va a ser la manera de que te encuentre y de que vea tus logros y de que no solo lo cuentas tú, sino que ya lo cuenta el mercado, ¿no? Yo creo que hay un trabajo ahí tanto de los inversores como de las empresas. Hay un tema que antes de que nos despidamos se me había olvidado preguntarte, que me llama mucho la atención. Has descubierto un nuevo cliente, que son las ciudades. He visto que haces negocios de carne y hueso específico para una ciudad concreta. ¿Cómo has llegado a eso y qué es lo que está desarrollando en las ciudades? Negocios de carne y hueso on the road, que hemos llamado. Al final estamos sacando el set de radio y el set de televisión, lo estamos llevando por toda España y ahora también por Miami. Tenemos que estar cerca de donde pasan las cosas. Entonces, bueno, pues montamos esos programas con público en directo, unimos a los distintos agentes de los distintos ecosistemas, porque al final yo me propuse también en el último año y medio, que
el emprendimiento y todo lo que está pasando no pasa solo en Madrid, Barcelona, Valencia, está en todos los rincones de España. Y sí es cierto que las administraciones están haciendo esfuerzos por sacar a la luz el emprendimiento local. Entonces, bueno, pues de repente pues, nos cogemos el on the road, nos vamos a los pueblos, a las ciudades, a las distintas regiones y provincias, y desde ahí pues montamos todo, pues los especiales, unimos pues a los agentes de cada ciudad, asociaciones empresariales, comunidades autónomas y diputaciones, alcaldías y bueno, y emprendedores de la zona, y les damos difusión y les damos también visibilidad. Es sacar a la luz el talento de todos los rincones de España y ahora de todos los rincones del mundo. Pero ojo, que les cuesta a las administraciones también soltar el dinerito, que es también una lucha y una guerra, que desde aquí también hago ese llamamiento. Queréis estar en el mapa, quieren atraer el talento y a los nómadas digitales del mundo a sus ciudades, a sus provincias, invertir para poneros en el mapa. Y desde ahí ya os sacamos y... Pero la recepción en los que lo han hecho ha sido muy buena. Maravillosa, maravillosa. Por ejemplo, o sea, hemos estado en muchas ciudades, en muchas regiones, pero me llama especialmente la atención el caso de Ceuta. Pues bueno, pues que no sabíamos que Ceuta pues, existía con un hub de innovación, con la segunda aceleradora en el ranking de aceleradoras medianas en España, está en la segunda posición. Imagínate, no conocíamos todo esto. De repente hicimos un programa allí, pues donde el presidente de Ceuta cuenta, la Cámara de Comercio, la consejera de Economía, de Turismo, hacemos un especial allí con todo el hub de innovación desde las murallas de Ceuta, y de repente Ceuta se pone en el mapa y empieza a recibir inversores, propuestas. De hecho, la frase de la consejera de Economía de Ceuta es: gracias, Mariló, por ponernos en el mapa, porque ahora todo el mundo quiere venir a Ceuta, sabe de Ceuta, y mi LinkedIn echa humo, me están llamando a todos los eventos y mi teléfono no para de sonar, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo y lo que queremos seguir haciendo con todos los ecosistemas de España y del mundo, Rodolfo. Pues la última frase para terminar, ¿qué les dirías a la gente que te ha estado escuchando? Que nos están escuchando ahora, pues bueno, pues evidentemente que la difusión y la visibilidad es fundamental, eso no lo podemos olvidar, es una responsabilidad y un reto que tenemos todos los emprendedores, que tenemos todos los agentes del ecosistema, sacar a la luz el talento real emprendedor, unirnos. Ya está bien de minifundios y guerras entre unos sitios y otros de España y del mundo. Solo si unimos todo el talento emprendedor en España, podremos ser esa España nación emprendedora que pretendemos ser. Muchas gracias, Mariló. Muchas gracias a ti, Rodolfo.